Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud, como siempre con mis amigos inseparables, los dos barbijos. Tenemos para un año más y bueno, hay que hacerlo, ¿no es cierto? Todo por nuestra salud y la de los que nos rodean. Bien, les cuento que este programa realmente fue armado por amigos y para amigos. Muchos son a través de las redes los temas que nos piden y durante el año nosotros los vamos recreando. Les comento que estoy con el doctor Jorge Neira, que es médico intensivista, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, y él va a hablar acerca de cómo preparar los hospitales para enfrentar al COVID, por favor. También con el doctor Claudio Parisi, que es jefe de la sección de alergias de adultos y pediátricas del Hospital Italiano de Buenos Aires. Esto me las pidieron varias mamás. Alergias a los alimentos. Son más de lo que nosotros pensamos realmente. También con otra gran amiga, la profesora Karina Uranga, cosmiatra, directora de la Escuela Q, de formación profesional de estética facial y corporal. Y ella nos va a hablar acerca de ¿se puede prevenir la rosácea? Y ya le doy los muy buenos días al doctor Jorge Neira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buen día, Karina. Buen día, Claudio. Buen día. Es un gusto tenerte realmente, Jorge, en el programa para hablar de esto que es todo novedoso, ¿no es cierto? Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. En realidad, digamos, podríamos comenzar diciendo que esto surge como una característica de lo que se llama la medicina de desastre, ¿no? Y la primera definición que uno tiene que tener es que significa un desastre. Y un desastre es aquella situación que se produce en una comunidad y que supera su capacidad de atención. Hay múltiples causas de desastres producidos por el hombre, digamos, como todos los atentados, los riesgos químicos, los riesgos industriales y situaciones, digamos, producidas por fenómenos naturales. Hay una mala utilización de la palabra desastres naturales, porque lo que es natural es el fenómeno y no el desastre. El fenómeno son los huracanes, los terremotos, las inundaciones, y esos son fenómenos naturales. Los desastres se producen por la vulnerabilidad de las personas, y justamente lo que hay que hacer es trabajar sobre la resiliencia y la vulnerabilidad de las personas para evitar que estos fenómenos naturales se transformen en desastres. Y en el caso particular de los desastres producidos por el hombre o relacionados con la actividad humana, dentro de los que habíamos comentado, que tienen que ver con los atentados, con los riesgos químicos, con los riesgos nucleares, está el riesgo de las enfermedades infecciosas, especialmente de las pandemias. Y esto tiene una característica particular que lo diferencia bastante del resto de los desastres, y es que las pandemias tienen una sobretensión del sistema de salud, como ustedes habrán visto durante todo este tiempo, digamos, desde el comienzo en marzo del año pasado, en nuestro país, y es que la persistencia, digamos, de la cantidad de casos. Y en estos casos particulares, la tensión del sistema, digamos, se estira mucho más, se sobreestira durante mucho tiempo, y esto genera muchas cosas en particular. Jorge, te hago una pregunta, Neira. Sí. Por ejemplo, se habla mucho y poco se sabe. Como vos hiciste muy bien la diferencia, ¿no es cierto?, entre el desastre y digamos, lo producido por el hombre. Esta pandemia pudo haber sido originada por el hombre, por descuido, por lo que fuera. Y bueno, ahí es interesante lo que decís, porque, digamos, con todo el tema del cambio climático, lo que suele suceder
es que se altera la relación entre lo que son los animales domésticos y los salvajes, con lo cual, digamos, este tema de las deforestaciones y todo este gran problema del cambio climático, que es algo que en general no se lo considera en la medida de lo que debería considerarse, expone, digamos, al hombre, a la sociedad, digamos, cuando digo el hombre lo digo en forma genérica, a la sociedad completa, a la exposición a animales salvajes que son transmisores de enfermedades por lógica consecuencia. Y esto es lo que suele pasar. Si esto fue producido por digamos, después están las campañas conspirativas que dicen que son producidos genéticamente, que son producidos en laboratorios y que se les escapan. Bueno, eso no creo que se pueda probar. Lo que es cierto es que el vínculo con los animales salvajes es algo importante a tener en cuenta porque son promotores de enfermedades. Y esto suele suceder y suele asociarse con el cambio climático. Por eso es que, como decíamos antes, el tema de los desastres, ya sea producidos por fenómenos naturales o producidos por el hombre, o a veces mixtos, porque a veces comienzan siendo fenómenos naturales y terminan siendo provocados por el hombre. El mejor ejemplo es el Fukushima, cuando fue el tema del reactor nuclear de Fukushima, que produjo tantas víctimas por radiaciones ionizantes en el Japón, empezó con un tsunami. Se empezó siendo un fenómeno natural que era el tsunami, y el tsunami comprometió al sistema nuclear, digamos, a una central nuclear, y ahí tuvieron las consecuencias, digamos, de la cantidad de pacientes. Así que en realidad lo que uno tiene que tener en estas situaciones es un plan multipropósito, digamos, que tome todas estas contingencias, un plan general que tome estas contingencias y después algunas cosas particulares que tienen que ver con cada plan. En el caso de la pandemia, digamos, se supone que en situación de pandemia los hospitales tienen que transformarse todos en una gran unidad de cuidados intensivos, porque el paciente leve puede atenderse ambulatoriamente, o puede atenderse domiciliariamente, o puede atenderse en algunos lugares de menor complejidad. Los pacientes moderados podrían llegar a internarse, digamos, en lugares cercanos a los hospitales, y el hospital debería ser una gran unidad de cuidados intensivos. Ahora, claro, ustedes piensen cómo se hace para pasar de una unidad de cuidados intensivos habitual, que los hospitales tienen entre 10 y 20, 30 camas, a hacer que todo el hospital se transforme en una gran unidad de cuidados intensivos. En ese sentido, nosotros estuvimos trabajando en la Sociedad de Cuidados de Terapia Intensiva, en la SATI, junto con la comisión directiva y los expresidentes, hicimos un documento que tiene que ver justamente con el aumento de la capacidad de respuesta. ¿Cómo se hace para poder aumentar la capacidad de respuesta a los hospitales en una situación de un aumento de la demanda muy particular? Porque aquí hay un aumento del número de casos, un aumento de la severidad de los casos. Y en ambas situaciones es un esfuerzo mayor, porque no es solamente que hay mayor cantidad de casos que ingresan a los hospitales, sino que además la severidad de estos pacientes es mayor. Y otro tema que es muy importante es el tema de los recursos. ¿Cómo se hace para sostener los recursos, habida cuenta que el recurso humano que atiende a estos pacientes del equipo de salud, médicos, enfermeros, kinesiólogos, farmacéuticos, pueden comprometerse por la misma enfermedad de los pacientes que están internando? Y esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque la protección del equipo de salud, lo que se llaman los equipos de protección personal, que tiene que ver con cómo el personal se viste y se desviste, es interesante que uno tiene que tener claro que uno tiene que vestirse de determinada manera y desvestirse de otra determinada manera para disminuir los riesgos que el personal tiene, digamos, en la atención de los pacientes. De hecho, cuando todas estas normativas se cumplen y uno ve la tasa de infección en el equipo de salud, cuando la normativa está estrictamente cumplida, la tasa de infección es sumamente baja. El problema de nuestros profesionales de salud en el país es que la baja remuneración que tienen en todos los aspectos hace que tengan un multiempleo, y este multiempleo, aunque parezca mentira, los expone a diferentes situaciones de riesgo donde no todas las veces se hacen las cosas de la misma manera. Así que el primer punto que uno tiene que tener muy claro es cómo proteger al equipo de salud, al equipo tratante, digamos, para prevenirlo de contraer la enfermedad en estos casos, lo cual genera dos situaciones importantes. La primera es la infección, por supuesto, la enfermedad de los miembros de los trabajadores de la salud, y lo otro la disminución del recurso para atender a estos mismos pacientes. Claro, tienen que tener un sumo cuidado porque, bueno, lo hemos visto en más de una oportunidad en diferentes noticieros, que cuando llegan a la casa ya en la puerta se desvisten, ¿no es cierto? Que precisamente esto es para proteger a la familia. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta al margen, que
me es difícil de realizártela, y es con respecto a lo que la gente llama falta de humanización en los últimos minutos de vida del paciente con COVID. ¿Vos crees que eso se puede solucionar de alguna manera? Bueno, porque estamos aprendiendo. Sí, es muy interesante lo que decís, porque en realidad este es uno de los aspectos más trascendentales, digamos, de este tema de la pandemia. Que yo dejé de ser jefe de la unidad de cuidados intensivos hace unos meses, de una institución privada, y desde los últimos 20 años nosotros teníamos a la familia todo el tiempo adentro con el paciente, con una política de puertas abiertas hacia la familia, digamos, por un concepto filosófico de atender al paciente y la familia en conjunto. Y para nosotros fue un cambio sumamente importante, porque en realidad el riesgo de exposición a veces es alto y uno trata de evitar esas cosas. Hoy, digamos, con el tema de la tecnología hay toda una serie de propuestas, digamos, tecnológicas, de utilizar sistemas de comunicación para que el paciente se comunique con la familia. Pero es cierto lo que ustedes dicen, que hoy se ha disminuido muchísimo el tema de acompañar al paciente en estas situaciones. Hay algunos lugares donde esto ya lo están revisando, digamos, lo están modificando, permitiendo, digamos, al familiar entrar con las mismas condiciones, con las mismas características del equipo de salud. Claro, yo lo he visto, he visto una nota hace un par de días atrás. Estamos todos hipersensibles, ¿no es cierto? Y sí. Quizá hay notas que tienen un doble sentido, pero que nos preocupan. No, a mí me parece que es un tema básicamente... Por ejemplo, te cuento este caso en especial. ¿Por qué te hice la pregunta? Porque estaba un matrimonio donde, bueno, la mamá de la esposa había entrado en terapia intensiva, una mujer relativamente joven, y no importa la edad, pero era una persona joven. Y al otro día o a los 2 días, suponte, le entregaron una cajita con las cenizas de la madre. Y estaba hasta tela de juicio. ¿Por qué hacen esto? Y si esa, digamos, cajita era la mamá. Sí, a mí me llama mucho la atención eso, porque en realidad esas no son cosas que hagan los hospitales, digamos, las disposiciones a la familia. Las disposiciones a la familia, es cierto que hoy todo el tema de los velatorios y todo eso tiene una característica especial, pero nadie puede decidir, digamos, si cremar a un paciente, ni mucho menos, así que me llama la atención. Yo creo que hay muchas cosas que acceden a los medios que no tienen, digamos, algún asidero, porque esto no es habitualmente lo que pasa. Y la pregunta es la siguiente: ¿es necesaria la cremación? No, a mí me parece que no, digamos, porque en realidad no se hacen todos los pacientes, digamos. Uno puede inhumar a los pacientes sin inconveniente, con todas las características de cuidado que uno tiene que tener. Pero antiguamente había que presentarlo por escrito, o la familia dar el consentimiento. Por supuesto, es una decisión del paciente y la familia, digamos. La cremación es una decisión del paciente y la familia. Nadie puede cremar a un paciente sin la autorización familiar. Por eso me llama la atención, porque no es lo que habitualmente pasa. Habría que ver específicamente cómo es el caso, pero no me parece que sea lo que hay que hacer. El Ministerio de Salud de la Nación tiene una normativa sobre el manejo de los cadáveres que está muy clara, digamos, y que todo el mundo tiene que cumplir. Así que no es que no hay ausencia de normas. Creo que la norma está escrita, está vigente, digamos, hay que darle la trascendencia que tiene y tratar de cumplirla. Por eso creo que a mí me parece que, como decíamos, lo más importante es el tema de la comunicación, digamos. La comunicación entre el equipo de salud y la familia tiene que ser lo suficientemente fluida, tienen que abrirse posibilidades de contacto, digamos, en los casos en que se puede. Hay que recordar que cuando el paciente está muy grave, habitualmente ya no tiene posibilidad de infección, porque el virus no está en la faringe, sino que está más abajo, digamos, en el pulmón, y la capacidad de infección disminuye con respecto al resto, pero de cualquier manera hay que tomar todos los recaudos. Otra pregunta te quiero hacer con respecto a si estamos preparados los argentinos a recibir una nueva cepa, y si de pronto las camas, ¿en qué porcentaje se encuentran? ¿Qué capacidad tenemos en este momento? Aproximadamente.
Bueno, yo creo que es importante esto porque ahí estábamos pasando, digamos, cómo se hace para responder, cómo se hace para aumentar la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta aumentó, digamos, en base a la cantidad de unidades de cuidados intensivos, a la cantidad de camas de cuidados intensivos, que aumentó sustancialmente, aumentó como un 40%, digamos, hoy hay más de 1.500, 1.600 camas en todo el país de cuidados intensivos, y esto me parece que la importancia que tiene es cómo se genera, digamos, una dinámica de aumento de las camas. Como yo les decía, la forma de aumentar las camas es capacitar, digamos, al personal que no es intensivista, médicos, enfermeros y kinesiólogos no intensivistas, para que colaborando con los especialistas médicos, enfermeros y kinesiólogos en cuidados intensivos, puedan aumentar la capacidad. Supongamos que uno tiene una unidad de cuidados intensivos de 20 camas. Esas 20 camas tienen una dotación de gente. Es importante tener en cuenta que la cantidad de intensivistas no se estira, digamos, porque somos más o menos unos 1.500 y uno no puede formar intensivistas de un momento para otro. ¿Cuántos son? Repetime que no lo escuché bien. ¿Cuántos intensivistas son? Somos más o menos unos 1.500. 1.500, y sí. Entonces, probablemente habrá unas 20.000 enfermeras, más o menos, así que en realidad, digamos, la forma de incrementar la capacidad de respuesta es entrenar médicos, enfermeros y kinesiólogos no intensivistas, sí, para que colaboren con los intensivistas. Nosotros en la Fundación Trauma, yo soy presidente de Fundación Trauma, hicimos un curso que se llama PARES. PARES significa Preparación para el Aumento de la Respuesta del Equipo de Salud, y que además remite a pares porque todos los representantes del equipo de salud somos pares, somos todos iguales, y también remite a la solidaridad del equipo de salud, ¿no? Que todos trabajamos en conjunto y que para eso estamos funcionando. Y a mí me parece justamente en ese sentido que la capacitación de este personal, digamos, permite aumentar la capacidad de generar más unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, si nosotros ponemos, normalmente un médico intensivista ve 7 pacientes por día, digamos, 7 pacientes en la unidad. O sea que si una unidad tiene 14 camas, vos tenés que tener 12 intensivistas, si tiene 21 tenés que tener 3. Supongamos una unidad de 20 camas que debería funcionar con 3 intensivistas. Si nosotros le agregamos a cada intensivista 4 médicos no intensivistas, y a cada enfermera le agregamos 2 o 3 o 4 enfermeras no intensivistas, esto permite aumentar la capacidad de respuesta de tal manera que un médico intensivista puede ver 20 pacientes con 4 médicos no intensivistas que vean 6 pacientes cada uno. Y así lo mismo con la enfermería y lo mismo que con la kinesiología. Y que en estas combinaciones uno puede tener unidades de 20 camas que puede generar en distintos ámbitos del hospital para atender pacientes. Claro, hay 2 limitaciones. Una limitación es la cantidad de respiradores y otra limitación es la cantidad de salidas de oxígeno, aspiración y aire comprimido que se necesitan para trabajar con estos pacientes. O sea que en realidad esto tiene que ver con un futuro, porque el hospital debería pensar en estas situaciones de incremento de la capacidad instalada para situaciones de múltiples víctimas. Y esto es algo que tiene que ver con la gestión. Usted me va a decir, ¿qué tiene que ver Fundación Trauma con las enfermedades infecciosas? Nosotros no tenemos que ver nada con las enfermedades infecciosas. Pero justamente el curso de capacitación está hecho porque es un curso de gestión del aumento de la respuesta. Y el aumento de la respuesta puede ser para pacientes traumatizados, para pacientes infectológicos, para pacientes de una inundación, para pacientes de un terremoto. Es decir, la situación es la misma. Exacto. Y a mí me parece que en ese sentido el curso de PARES también fue un ejemplo de participación pública-privada, porque nosotros recibimos, digamos, un subsidio de muchas empresas privadas, particularmente la Caja, Galicia, la Fundación Precompany y muchas otras, para generar el curso y para becar a todos los miembros del equipo de salud de todo el país, de tal manera que empezamos primero con la idea de tener 5.000 becados y terminamos con 7.200 becados que terminaron el curso. El curso tiene cuatro módulos. El primero es cómo proteger al equipo de salud, esto estábamos hablando de los equipos de protección personal. El segundo módulo es cuidados intensivos en adultos. El tercero, cuidados intensivos en niños. Y el cuarto es cómo organizar el hospital para situaciones de desastre. Esto mismo que les estaba comentando, que tiene que ver cómo se gestiona el aumento de la demanda. Perfecto, te hago otra pregunta y ya la última, porque nos excedimos un poquito, pero yo te tendría todo el programa porque es súper interesante lo que estás diciendo.
La última es, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Ya hay una buena provisión? Porque yo sé que en hospitales han faltado el oxígeno. Sí, eso es una cosa interesante también lo que decís y tiene tres aspectos, digamos. Uno es, en general los hospitales grandes utilizan oxígeno líquido, hay muy pocos que utilizan baterías de tubos de oxígeno, con lo cual eso es una cosa que hay que pensar. Y siempre hay alguna opción de generar una planta productora de oxígeno en el mismo hospital, digamos. Esas son cosas que hay que ir pensando. Nosotros tuvimos una reunión con ANMAT hace 1 o 2 meses, justamente para revisar el tema, para ver si se podía usar oxígeno con un poquito menos de pureza, y se llegó a la conclusión de que no. Hay una publicación de ANMAT de hace bastante tiempo que recomienda la pureza del oxígeno, que es alrededor del 96%, y eso es lo que se recomienda hoy. Yo creo que a esta altura del partido ya no hay más problemas de provisión de oxígeno, hubo problemas logística, porque no se olvide que esto se ha multiplicado porque no solamente se consume oxígeno por los respiradores, sino que además se consume oxígeno por las cánulas de alto flujo que utilizan 60 litros por minuto, por ejemplo. Imagínense que 60 litros por minuto es una cantidad de metros cúbicos muy grande al final del día por cada paciente. Y esto tiene que ver justamente también con la logística. Yo creo que hay que empezar a replantear, digamos, el tema de la provisión de oxígeno con algunas alternativas. Uno de ellos es la provisión local de oxígeno, la generación local de oxígeno por sistemas que producen oxígeno a partir del aire. Así que esto me parece que es sumamente importante a tener en cuenta. Bien, bien. Y con respecto a las camas, bueno, ustedes vieron que las camas casi no llegaron a la saturación, ¿no? Porque en realidad de los 7.600 internados que tuvimos en el pico, 7.800, ahora están en 5.000 y pico. Como te decía antes, la cantidad de camas de cuidados intensivos son alrededor de 10.000 y pico. y me parece que la cantidad de camas ha dado respuesta, digamos, con un cansancio muy importante del equipo de salud, porque el equipo de salud sigue siendo el mismo. El equipo de salud no se estiró, me parece que ha hecho un trabajo extraordinario, digamos, de compromiso, porque, bueno, a pesar de que tuvieron bajas, hicieron que las planteles se redujeran, así todos pudieron hacerle respuesta a la demanda, a la alta demanda. Y es algo que me parece que es meritorio y que hay que destacar, ¿no? Que exactamente. A ver, manda un mensaje como una conclusión final y yo te dejo en libertad para que te retires. Sí, bueno, yo lo que diría, me parece que lo primero es felicitar a todo el equipo de salud que ha trabajado intensamente. Digamos, creo que lo que ha hecho es algo digno de destacar, que me parece que necesitaría una nueva aproximación por parte de las autoridades de lo que significa el sistema de salud en nuestro país y del compromiso que tiene el equipo de salud con el sistema. Y que me parece que necesita una reestructuración de todo lo que tiene que ver con su salario, con su remuneración, con incrementar, facilitar la generación de nuevos intensivistas, dándole más facilidades, no solamente intensivistas, sino también del resto de las especialidades, pero el intensivista en estos casos particulares es lo que tiene mayor necesidad. Es que cuando pasa la catástrofe nos damos cuenta. Bueno, eso es lo que suele pasar muchas veces, que después estas cosas quedan en el aire. Ustedes recuerden que cuando empezó la pandemia, a las 9 de la noche tocaban el himno y aplaudían. Sí. Y eso se fue diluyendo a medida que fueron pasando las situaciones. Pero aparte, ¿vos sabés cuándo se diluyó? Porque yo me acuerdo muy bien, porque era una de las que salía al balcón, cuando los médicos dijeron, lo que necesitamos nosotros es que nos faciliten la no infección y no que salgan al balcón. E inmediatamente, yo te digo que todo mi barrio se metió adentro, para darles la razón, ¿no es cierto? Sí, yo no estoy de acuerdo con salir al balcón y cantar el himno. Lo que me parece que hay que hacer un replanteo de la sociedad. Exactamente. Qué tipo de sistema quiere, qué profesionales quiere que lo atiendan, y que me parece que hay que reconocer, digamos, el compromiso que han tenido los representantes del sistema de salud con la sociedad. Bien, Neira, nos sacan del aire. Mira cómo te lo digo. Bueno. Vos sabés que te quiero mucho, y bueno, fue muy valioso todo lo que dijiste. Un beso grande. Hasta la próxima. Vamos a hacer ese corte tan pedido. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud. Muy interesante la charla, ¿no es cierto?, del doctor Jorge Neira, porque algunas cosas nosotros no las sabíamos. Qué mejor que él para aclararlo. Y ahora estamos con otro gran amigo, el doctor Claudio Parisi, que yo ya lo presenté. Él es jefe de la sección de alergias en adultos y pediátricas del Hospital Italiano de Buenos Aires. Va a hablar de alergias. Muy buenos días, ¿cómo estás, Parisi? Muy bien, Ana María, un placer compartir este mediodía con el doctor Neira, con Karina, con vos y tu audiencia también. Muchas gracias. Bueno, nosotros también. Y para hablar de este tema, yo te cuento algo. Yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando yo era chica, tenía algunas alergias, como mis primos también, y la modalidad era, no de todos los médicos, pero decir, ¿le hace mal el chocolate? Bueno, dele chocolate hasta que el organismo se acostumbre. Decime, ¿vos lo escuchaste alguna vez? Sí, y en alergia, uno de los tratamientos que usamos para algunas enfermedades, no para todas, ¿no? Por ejemplo, alergia a medicamentos, es dar medicamentos a aquellas personas que no pueden tolerarlo porque tienen alergia, pero que lo necesitan sí o sí. Sí. Porque es una cuestión, digamos, de una infección o un tratamiento que no tiene alternativas. Nosotros lo llamamos desensibilización, que requiere muchas veces hacerlo en lugares donde se pueda monitorear a pacientes. Y también para las alergias alimentarias se está usando últimamente algo parecido a eso. Pero no es que tiene que comer la comida que le hace mal hasta que el organismo la resista. No es de esta manera. No es así nomás. ¿Me das la posibilidad? Entonces me sacaste la duda de tantísimos años. No, bueno. Bien. En general, cuando uno tiene una alergia alimentaria, el tratamiento es, o tiene una alergia a algo, el tratamiento es evitar lo que produce alergia. Claro. El problema es que cuando las alergias se producen, habitualmente las alergias alimentarias en chicos chiquitos, en menores de 5 años habitualmente, la gran mayoría de las alergias alimentarias está ahí, no significa que los adultos no puedan tener, pero en general es mucho más frecuente en niños pequeños. Los alimentos que producen alergia más frecuentemente son muy importantes desde el punto de vista nutricional, tienen alto impacto en la calidad de vida y eso hace necesario que en algunos chicos nosotros intentemos un procedimiento que es muy nuevo, que se debe elegir muy bien al paciente, que es darle el alimento dentro de un medio hospitalario en dosis crecientes, desde dosis muy bajitas hasta llegar a una dosis que el paciente pueda tolerar, para evitar que el paciente tenga reacciones que lo pongan en riesgo. Entonces le aumentamos lo que se llama el umbral para tener síntomas de alergia. Monitoreado. Eso se llama inmunoterapia con alimentos. Monitoreado, digamos, sí, ¿no es porque cierto? es riesgoso. Claro. Bien, ¿y qué alimento es el que quizá produce más alergias en los bebés? Bueno, el alimento por lejos que produce más alergia en los bebés es la leche de vaca.
ese es el alimento que más frecuentemente, nosotros hicimos un estudio en la población de chicos del hospital, y encontramos que el 70% de los chicos menores de 3 años tienen habitualmente alergia a la leche de vaca, seguido por alergia al huevo, luego el trigo y mucho más alejado la soja. Pero el huevo sería la segunda causa. Leche y huevo que, Ana María, son alimentos que comemos todo el tiempo. Y desde que nacemos venimos comiendo ese tipo de alimentos. Y por lo tanto, sacar ser... ese alimento es muy complejo. Exacto. Y puede ser que el bebé o el niño tenga alergia a la lactosa. Esa es una muy buena pregunta, porque una alergia alimentaria es un proceso en el cual nuestro sistema inmunológico, y subrayo esto porque hay una reacción desde nuestro sistema inmunológico cuya función es cuidarnos de lo que nos hace mal, pero actúa en forma equivocada y exagerada, ¿no?, que nosotros llamamos hipersensibilidad, contra cosas que no nos hacen mal, y eso produce inflamación en diferentes órganos o sistemas. Puede dar asma, puede dar síntomas en la piel, puede producir síntomas cardiovasculares como que baje la tensión arterial, entre otros síntomas, ¿no? Entonces, esos fenómenos de hipersensibilidad se repiten cada vez que comemos el alimento. Pero hay otras reacciones adversas a alimentos que no son alergias y que muchas veces se confunden con alergias, que tienen que ver, por ejemplo, por no poder digerir en forma adecuada algún azúcar, que en este caso sería la lactosa, que es una de las más frecuentes y es que es un diagnóstico diferencial con alergia a leche de vaca. En la intolerancia a la lactosa el problema no es el sistema inmunológico, sino que no puedo digerir adecuadamente la lactosa en el intestino y eso produce síntomas habitualmente gastrointestinales, cólicos, diarrea, vómitos, en relación a consumir lácteos con lactosa, pero no es una alergia, es una intolerancia. ¿Que no tiene nada que ver con la celiaquía? No tiene nada que ver con la celiaquía. En la celiaquía es una enfermedad un poco más compleja, en la cual existen algunos mecanismos inmunológicos relacionados y que producen inflamación, pero es otro tipo de enfermedad. Perfecto. En la celiaquía hay un rechazo y una inflamación producida por el gluten que se encuentra en diferentes cereales. Avena, cebada y centeno. Y trigo. Y trigo. Exactamente, me Exacto. faltaba uno. Parisi, por ejemplo, si nosotros pensamos en una parte del cuerpo donde más se brota o donde ataca la alergia, ¿dónde es? Bueno, en general, los brotes en la piel son síntomas muy frecuentes en la alergia, por suerte, porque son muy visibles y uno los puede detectar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, una cirugía, o hace fácil que la familia se dé cuenta que el bebé cuando come el alimento se brota inmediatamente. Esa es otra de las características. La mayoría de las alergias produce síntomas inmediatos. Y la sintomatología puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, puede ser generalizada, habitualmente ronchas o que la piel se ponga colorada, que pique, digamos, esos son los más frecuentes de los síntomas inmediatos, o puede ser por contacto. En el lugar donde toca el alimento la piel puede producir una reacción de tipo roncha, eso es lo más frecuente. Hay otras reacciones en la piel que se llaman eczemas, como la dermatitis atópica, que no es tan rápido, digamos, uno no encuentra una relación temporal tan rápida como en las alergias inmediatas. Nosotros podemos dividir a las alergias a alimentos en inmediatas, que son las más frecuentes, en la cual es muy fácil el diagnóstico porque los papás dicen, o el paciente dice, comí paella y me broté, volví a comer y me volví a brotar, entonces nosotros decimos, bueno, la paella tiene mariscos, los mariscos son una causa frecuente, etcétera, pero los papás vienen y dicen, tiene alergia a la leche o al huevo porque cada vez que le doy se brota inmediatamente. Y otro grupo que tiene síntomas tardíos, otros mecanismos alérgicos que producen habitualmente síntomas a nivel gastrointestinal, vómitos y diarrea crónica, en la cual es mucho más difícil establecer cuál es el alimento involucrado. La persona con alergia, ¿la tiene que llevar a lo largo de toda su vida o hay algún momento en que de pronto dice, bueno, es la adolescencia, después se le va a pasar? Bueno, depende de qué alergia. Por ejemplo, los chicos que tienen alergia a la leche, al huevo, al trigo o a la soja, habitualmente se curan. Esto significa que antes de los 6 años de edad, más del 80% de los chicos se curaron completamente y pueden comer el alimento.
Otro tipo de alergias a alimentos, como por ejemplo los mariscos o los frutos secos, el maní, etcétera, suelen perdurar toda la vida. Otras enfermedades alérgicas, el asma, la dermatitis atópica, bueno, ese tipo de alergias en general duran toda la vida, pero pueden tener momentos de la vida que se manifiesten con más gravedad y momentos que tengan menos síntomas, y algunos pacientes con el crecimiento mejoran, pero todavía no tenemos las herramientas como para detectar cuáles van a ser los que mejoren. Lo cierto es que cuando uno tiene una enfermedad alérgica, es muy probable que durante la vida tenga alguna otra manifestación de alergia. En un proceso que se llama marcha alérgica. La primera manifestación suele ser la alergia alimentaria en los chicos chiquitos y la dermatitis atópica, o sea, un problema a nivel inflamatorio de la piel, y después viene el asma y la rinitis alérgica. Por lo tanto, si bien no siempre se cumple este orden de enfermedades, es muy probable que una persona alérgica tenga manifestaciones alérgicas durante su vida. Parisi, corregime si yo estoy equivocada, porque algunas veces tengo tanta información que la coloco mal. Hace muchísimos años atrás, cuando apenas comenzaron a salir las vacunas, había una vacuna que tenía algún componente del huevo que causó muchos problemas en niños, ¿o me estoy equivocando? No, no te equivocas, Ana María. Hay vacunas que Bien. se producen en embriones de pollo, por ejemplo. Las más conocidas son la triple viral y la vacuna de la gripe. Esas son vacunas que, si uno va a un vacunatorio, en general dice, no coma huevo, no coma pollo. Bueno, eso está mal, no está bien. Pero si uno tiene alergia al huevo, por ejemplo, y tiene que aplicarse algunas de estas dos vacunas, en general, actualmente, porque el contenido de proteína de huevo es muy baja, se la pueden aplicar sin ningún problema. La otra vacuna que tiene, en la mayoría de los casos, ¿no? Cada uno deberá consultar con su médico o el que está haciendo el seguimiento, pero en general podemos decir que son vacunas muy seguras. La otra vacuna que tiene huevo es la vacuna de la fiebre amarilla. En ese caso, la cantidad de proteína de huevo es mayor y nosotros solemos contraindicar esa vacuna en los chicos que han tenido reacciones severas o en los adultos que han tenido reacciones que se llaman anafilaxias, ¿no? Que son las reacciones alérgicas que tienen riesgo de muerte. Esa es una parte de la definición, pero en ese caso nosotros tratamos de contraindicarla. Pero si el paciente la tiene que recibir sí o sí, porque el riesgo de infección es muy alta, nosotros podemos aplicar la vacuna a través de un mecanismo similar al que te comenté al principio de desensibilización, ¿no? Se aplica en pequeñas dosis hasta que se llega a aplicar la dosis total en un ambiente controlado. Genial. La última pregunta, por ejemplo, en los adultos, ¿qué se da con más frecuencia? ¿De las alergias alimentarias? Exacto. Las alergias más frecuentes en adultos son pescados, mariscos, frutos secos. Ahí los frutos secos tenemos nueces, almendras y maní, que es una oleaginosa, ¿no? Pero nosotros lo comemos todo junto. Pero Exacto. en realidad es otro tipo de fruto, ¿no? Está en la raíz de la planta. Y es más parecido a las lentejas o a la soja. Esas son las formas más frecuentes, o sea, frutos secos. Después hay otro grupo que se está apareciendo con más frecuencia actualmente, que son alérgicos a frutas y verduras, a múltiples frutas y verduras, porque estas frutas y verduras tienen proteínas en común que se llaman panalergenos, que derivan del reino vegetal y que en general los pacientes tienen síntomas en la boca, aunque pueden tener síntomas más severos también, hinchazón, picazón de los labios y la lengua al comerlos, y suelen tolerar los alimentos cocinados. Ese es un tipo de alergia que se relaciona también con la alergia a pólenes, a los pacientes que tienen rinitis alérgica, porque los pólenes, como también son derivados o forman parte del reino vegetal, pueden tener las mismas proteínas. Perfecto. Se llama alergia a panalergenos. Bien, quédate que si al final del programa me haces un pequeño redondeo, pero estuviste genial, porque esto es lo que pregunta la gente. Y me desasnaste en algo. Yo no sabía que los frutos secos podían producir alergia. Hoy me enteré. Gracias a vos. Bien, Ana, muchísimas quería hacer un pequeño comentario, si me permitís, porque no sé si quedó claro el tema de me preguntaste la cantidad de camas. Te dije 10.000 camas de cuidados intensivos, 1.500 intensivistas y alrededor de 25.000 enfermeras, para que te quede, porque no sé si había quedado claro.
Simplemente para aclarar eso. A mí me quedó claro porque yo te repregunté. Pero me parece que es importante, por eso Sí, cuando sí. se habla de la ocupación del Perfecto. 80% son aproximadamente 8.000 camas. 8.000 camas, sí. Bueno, Son 10.000 camas las disponibles en este momento. perfecto. Gracias, digamos, al aumento que se... Bárbaro, y gracias por la aclaración. Señor operador, ¿está por ahí nuestra madrina para que nos cuente algo? Vamos a escuchar a Mariana. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Bien, muchísimas gracias Mariana Arias, nuestra madrina de lujo que siempre nos acompaña. Existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras. En la Argentina hay 3,5 millones de personas, de pacientes pululando sin un diagnóstico y muchos llegan a fallecer o tener una vida muy mala por la falta de educación que les están brindando en la nueva forma de vida, ¿no es cierto? Que nos tenemos que ir acomodando a las circunstancias, porque es un número muy grande de personas que los médicos, porque no tuvieron la educación, no pueden diagnosticar lo que no estudiaron. Pero por suerte ya hay un gran movimiento que comenzó y en la Universidad de La Plata ya comenzaron cursos especiales para detectar enfermedades poco frecuentes. Bien, y ya está por ahí mi amiga, la profesora Karina Uranga, ya la presenté, cosmiatra, directora de la Escuela CUT de Formación de Profesionales de Estética Facial y Corporal, para hablar de un tema que molesta mucho a las mujeres, ¿no? La rosácea. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Cuántas cosas que se aprenden, ¿no? Cada vez que es hermoso. al aire. Es hermoso aprender, es hermoso. A mí, bueno, ya directamente voy a dar el examen y me recibo y hago una cirugía, no estética por las dudas. Bueno, Uranga, contanos qué es la rosácea y cómo se manifiesta. Bien, bueno, la rosácea es una enfermedad, vos apuntaste a las mujeres, pero también la padecen los hombres. Es una enfermedad que se desconoce el origen, pero se relaciona a un ácaro que coloniza la piel en la cara, ¿sí? Se puede prevenir que no siga avanzando si tienen la mayor cantidad de personas que padecen de la enfermedad, son mujeres en la edad media, pero los hombres cuando se le instala de forma más severa. Así que bueno. Ahora, Karina, yo te hago una pregunta. Yo dije más en las mujeres que en los hombres porque se cuidan más y yo pienso que llegan a tener una forma severa porque no se tratan ni la previenen. Exactamente, así es. Hoy en día hay muchos hombres que empezaron a cuidarse, pero sí hay más, por lo general las mujeres son las que más nos cuidamos. Y tengamos en cuenta también que hay muchas pieles sensibles. Las pieles sensibles sí es más común, que sí podemos prevenir una futura rosácea, ¿sí? Así que, bueno, alerta a eso. Y ahí sí tiene mucho que ver
toda la población, porque en realidad tiene que ver, esto más afecta más a las pieles más blancas, que son las que llamamos fototipo 1 y 2, pieles blancas, cabellos claros. Estas pieles son mucho más finitas, suelen tener mucho ardor, prurito, tienen lo que son telangiectasias, que son las telangiectasias, son esos capilares rotos que parecen como arañitas. Se suele tener muchas de estas telangiectasias, y hay muchos factores internos y externos. Con respecto a los externos, sí podemos prevenirlos, porque estos tienen que ver con los cambios bruscos de temperatura, tienen que ver con estos extremos, se siente tirantez, el envejecimiento en la piel es mucho más prematuro, precisamente porque no hay un sostén de fibra de colágeno y elastina como para que pueda sostener y reparar bien los capilares. Así que bueno, hay muchas formas de prevenirlo, ahora vamos a hablar de eso, pero sí la piel sensible la podemos tener más todos. Y podemos decir, Karina, que esto podría llegar a ser hereditario, que haya casos también en la familia. Sí, puede ser hereditario. También tiene que ver con los factores internos, que tienen que ver con también cambios hormonales, con lo psicológico también. Por eso se suele, cuando ya está establecida una rosácea, o yo particularmente cuando veo una piel sensible, por más que pueda prevenirlo con tratamientos y poder darle a la persona un apoyo domiciliario, está bueno también recomendar un apoyo psicológico. También tiene que ver el estrés, por eso tampoco es casualidad que con lo que estamos viviendo se ven muchísimos casos de rosácea, pieles muy sensibles y acné, ¿sí? Hay un grado de rosácea que se confunde con el acné, pero bueno, eso ya es algo más médico porque tiene que ver con los 4 estadios que tiene la rosácea. Karina, sí, capaz que te digo algo desubicado, pero por ejemplo, más en el hombre, ¿no? Que uno ve a un hombre enrojecido, la nariz enrojecida, y quizá piensa es un tomador. ¿El cuadro es semejante? Es parecido a simple vista, me pregunto. Exacto, sí. Claro, eso es un rifoma, en realidad es un estadio de la rosácea que más se instala en el hombre, que en el hombre no en la mujer, por eso es más severo, porque es uno de los grados más altos de rosácea. Eso a la mujer no es común que le suceda, pero la diferencia es que sí ya hay nódulos, o sea, es como una deformación, la piel está mucho más engrosada en el tejido de la nariz. Eso ya es mucho más severo. Bueno, el tema es no llegar a eso. Claro. ¿Sí? Para eso necesitamos usar productos que sean más bien gelificados. Siempre digo que sea agua, ¿no? Cuando hablo de agua en un producto hablo desde lo más líquido hasta geles, que es agua con distintos espesores, pero agua al fin. El gel lo que hace es refrescar. Sí, en casos que en algún caso que se tenga que usar alguna crema, eso lo va a hacer el dermatólogo, que también es el que puede recetar la medicación adecuada, ¿no es cierto? Y en cuanto al tratamiento, son muchas cremas, porque el hombre mucho de andar con cremas no le gusta, ¿no es cierto? No le gusta. Mira, vos sabés que yo, ante cualquier tema que tocamos siempre, sea rejuvenecimiento, acné, rosácea, lo que fuese, para mí lo más importante es el protector solar, ¿sí? Pero en estos casos necesitamos también buenos hidratantes.
que se componga de principios activos que sean vasoprotectores, descongestivos, suavizantes, antioxidantes, ¿sí? Hidratantes. Hablo lo más común que pueda, o sea, una persona con piel sensible, para evitar que pueda terminar en una rosácea y no va a un profesional y se quiere comprar un producto en una góndola, bueno, hay que fijarse en la composición, que tenga hidratantes como alantoína, que la mayoría de los productos lo tiene, urea, que hidrata, ceramidas, descongestivos como la aloe vera, viste que la mayoría estos activos los conoce, entonces simplemente tiene que haber estos principios activos, ¿no? Boswellia, aloe vera, caléndula, tilo, antioxidantes, la vitamina C, por ejemplo. Hay muchísimos, yo digo lo más común que hay en el mercado al alcance de la mano de cualquier persona, ¿sí? Y los vasos protectores son para precisamente que no se rompa, que no se afinen más los capilares, poder protegerlos, que tiene que ver con el ginkgo biloba, el castaño de Indias, amamelis, son algunos de los principios activos que tiene que tener en una textura gelificada, porque el gel obviamente lo que va a hacer al ser agua es refrescante. Lo que yo suelo hacer a mi gente es directamente hasta que lo guarden en la heladera, o sea, no hay forma de olvidarse, y el frío también va a potenciar que el gel dé esa sensación de frescura que tanto necesita estas pieles, ¿no? Bien. Por la temperatura alta. Cari, estamos sobre el final y quiero que los médicos también dejen una reflexión. La última preguntita, vos hablas del protector solar y la mayoría de las cremas hoy actualmente que se usan, ¿tienen todas protector solar o algunas? No tienen todas, hay muchas hidratantes que sí tienen un factor de protección y bastante altas, viste que esto fue creciendo gracias a Dios, la tecnología sigue avanzando y hay cremas hidratantes que tienen protector, pero igualmente el uso del protector sobre el hidratante es lo ideal. Perfecto, Karina. Te pido este favor, con el tiempo corto, que dejes un mensaje, porque quiero dejar, no tenemos 2 minutos. Nos excedimos mucho. Bien, lo que quiero es que dejes un cortito mensaje y yo agradecerte porque creo que mi rostro lo cuidas desde hace 30 años y lo guardo en una cajita de cristal gracias a vos. Bien, adelante. Hace un redondeo. Bueno, sí. Un redondeo. No importa ya si es piel sensible o no, sí aconsejo hidratantes, que consulten a un profesional en caso de que vean que no es el adecuado, porque eso también tiene mucho que ver, y protección solar. Perfecto. Protección solar hoy en día de 50, factor de protección 50, de 50 Hay que más. protegerse. Muchísimas gracias, Karina, muchísimas gracias. Doctor Parisi, ¿está por ahí? Estoy acá. Tenés un segundo para despedirte con un consejo. O lo que quieras. Agradecido y decirle a la gente que sospecha que tiene una alergia alimentaria, que consulte, que tenga un diagnóstico adecuado, porque tanto el error diagnóstico, ya sea pensando que tiene y no la tiene, las consecuencias son graves, y al diagnosticarla a tiempo permite saber qué hacer, cómo actuar, cómo evitar y mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias, un gusto tenerte. Parisi, ¿Naira está por ahí? Gracias. Sí, estoy acá. No tenés nada más que decir chau. Bueno, chao, pero quisiera decir simplemente que hay que seguir insistiendo con el tema del cuidado del otro, el utilizar el barbijo, utilizar el aislamiento social cuando corresponde y sobre todo cuidarse hasta que resolvamos el tema de la tercera ola,
es algo que puede venir y que habrá que ver, digamos, cómo se hace, pero también fomentar el tema de la adherencia a la vacunación, o sea, vacunación y cuidado. Perfecto. Me parece que es el objetivo, digamos, para este Fue un corto y mediano plazo. Un gustazo por la invitación. un gustazo tenerte. Te mando un beso grande grande a toda la audiencia y será hasta el próximo martes en este mismo horario. Gracias. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.